¿Alguna vez has visto a alguien en un puesto importante y te has preguntado, ¿cómo llegó esa persona ahí? No porque sea mala persona, sino porque simplemente no parece tener lo necesario para estar en ese lugar. Gente que no escucha, que toma decisiones absurdas, que parece no entender ni lo básico de su trabajo. Y aún así, ahí están. Al mando. Firmes. Decidiendo el rumbo de una empresa, una comunidad, incluso de un país. Es desesperante. Sobre todo cuando uno conoce personas mucho más capacitadas, con criterio, empatía y visión, que terminan quedando fuera de juego. A veces incluso las despiden o las hacen a un lado. Y no es solo una impresión. Hay algo real detrás de esa sensación que muchos compartimos. ¿Por qué tantas veces los menos preparados, los impulsivos o incluso los más torpes terminan en posiciones de poder? La respuesta no es sencilla, pero tampoco es nueva. Ya en el siglo XVI, Maquiavelo lo había notado. Y lo que dijo entonces sigue siendo inquietantemente vigente. Antes de entrar en materia con Maquiavelo, quiero aclarar algo: cuando hablamos de los más estúpidos, no lo hacemos como insulto. Nos referimos a personas que actúan sin pensar, que no tienen mirada crítica, que no escuchan, que no se cuestionan nada. Gente que puede ser peligrosa cuando tiene poder. Y no es casualidad que estén ahí. Hay razones históricas, sociales y hasta psicológicas que explican por qué estas personas no solo acceden al poder, sino que muchas veces lo mantienen. Y sí, a veces hasta prosperan en él. En su libro más conocido, El Príncipe, Maquiavelo no habla directamente de la estupidez, pero sí de algo muy parecido: el poder no siempre se gana por mérito, sabiduría o virtudes. Muchas veces se gana por apariencias, por audacia, por saber manejar cómo te ven los demás. Y eso, como imaginarás, no siempre va de la mano con la verdadera inteligencia. Piénsalo así: en una empresa mediana hay dos candidatos para un puesto clave. Uno es reservado, competente, piensa antes de hablar, escucha y tiene mucha experiencia. El otro es ruidoso, muy seguro de sí mismo, aunque no tenga mucha trayectoria. Responde rápido, aunque no siempre con acierto. Pero jamás duda. ¿A quién eligen? Muchas veces, al segundo. ¿Por qué? Porque transmite confianza. Aunque esté equivocado, parece tener las respuestas. Esa seguridad, aunque vacía, da una falsa sensación de competencia. Y esto no ocurre solo en el mundo empresarial. Pasa en la política, en las familias, en cualquier lugar con jerarquías. Y lo más curioso es que no siempre es por manipulación o conspiraciones. A veces, simplemente refleja cómo funciona nuestra mente: preferimos seguir a alguien que proyecta seguridad, aunque no tenga razón, antes que a alguien que duda, aunque esté en lo cierto. Eso es justamente lo que Maquiavelo entendía también: en el juego del poder, lo que importa no es la verdad, sino la percepción. No quién eres realmente, sino qué haces que los demás crean que eres. No la inteligencia genuina, sino parecer decidido, fuerte, confiable. Por eso decía que el príncipe debía aprender a no ser bueno, sino a parecerlo cuando fuera necesario. Suena duro, pero él no hablaba de cómo debería ser el mundo. Hablaba de cómo realmente es. Seguiremos profundizando en esto, pero por ahora, quédate con esta idea: muchas personas incompetentes llegan al poder no por lo que saben, sino por cómo se muestran. Mientras tanto, mucha gente brillante queda al margen porque duda, no busca protagonismo o no sabe venderse. Y aunque parezca injusto, tiene su lógica. Una lógica que Maquiavelo describió con una claridad brutal. Lo interesante de todo esto es que no hablamos solo de ambición. Hablamos de una mezcla entre cómo funciona la mente humana y cómo operan los sistemas de poder. La gente, en general, no está eligiendo líderes con una hoja de cálculo frente a ellos. Las decisiones no se toman con frialdad. Se toman con emociones. Con percepciones rápidas. Con intuiciones que muchas veces están equivocadas. Por eso, alguien que proyecta seguridad, aunque esté vacío por dentro, puede terminar al frente de una organización, de una comunidad o incluso de un país. Y aquí entra en juego algo que la psicología ha estudiado bastante. Tal vez has oído hablar del efecto Dunning-Kruger. Es muy sencillo, pero potente.
Las personas menos capaces tienden a sobreestimar su competencia. Y las personas más capaces, al contrario, tienden a subestimarse. Es decir, quien sabe poco cree saber más de lo que realmente sabe. Y quien sabe mucho es más consciente de todo lo que ignora. Esa diferencia en percepción puede parecer menor, pero tiene consecuencias enormes. Porque los que menos entienden un tema se sienten listos para tomar decisiones rápidas. Y muchas veces lo hacen con una convicción tan firme que logran convencer a otros. Aunque estén profundamente equivocados. Pasa todo el tiempo. En juntas directivas, en grupos de vecinos, en reuniones familiares. Hay alguien que habla con firmeza, propone soluciones rápidas, se muestra como líder y los demás asienten. No porque esa persona tenga la razón, sino porque tiene la actitud que se asocia con el liderazgo. Mientras tanto, hay alguien más callado, que observa, que duda, que piensa antes de hablar y termina siendo ignorado o percibido como débil. Maquiavelo ya había notado este patrón, aunque no con los términos de la psicología moderna. Él hablaba del arte de parecer. El arte de proyectar fuerza, decisión y propósito, incluso cuando por dentro uno no los tiene. Decía que un príncipe debía aprender a usar la apariencia como una herramienta. A veces debía mostrarse cruel, incluso si no lo era, para que su autoridad no fuera cuestionada. Porque, desde su perspectiva, la estabilidad del poder dependía menos de la verdad que de la percepción pública. Y eso sigue siendo cierto hoy. El poder, en muchas formas, es teatro. Quien actúa con más seguridad tiene más posibilidades de convencer. Incluso cuando lo que está vendiendo es humo. Y aquí está lo más desconcertante, muchas veces, ni siquiera lo hacen a propósito. No es que todos los incompetentes estén fingiendo. Algunos realmente creen que están listos. Porque no saben lo suficiente como para darse cuenta de lo mucho que no saben. Y esa ignorancia, combinada con audacia, los lanza hacia arriba. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien asumir un cargo para el que claramente no estaba preparado, pero que lo tomó como si fuera lo más natural del mundo? ¿Y cuántas personas verdaderamente preparadas conoces que no se animan, que se llenan de dudas, que sienten que nunca es el momento adecuado para postularse o proponer algo? Esto no es solo frustrante. Es peligroso. Porque cuando las personas menos capacitadas tienen la voz más fuerte, las decisiones que se toman tienden a ser pobres, impulsivas o egoístas. Y eso afecta a todos. A nivel personal, organizacional y social. Pero no es un problema sin solución. Lo primero que se necesita es entender cómo funciona esta lógica. Verla. Nombrarla. Y no idealizar más a quienes mandan, solo porque tienen autoridad. Ni tampoco creer que quienes dudan son débiles. A veces, dudar es precisamente lo que demuestra inteligencia. Lo que muestra que alguien está viendo la complejidad de una situación en lugar de simplificarla en frases bonitas y vacías. Seguimos construyendo sobre esta idea en la próxima parte. Porque aún queda por entender por qué el sistema parece recompensar a quienes no tienen escrúpulos, y como eso también lo anticipó Maquiavelo. Maquiavelo no era ingenuo. Él sabía que el poder, por su propia naturaleza, no es limpio. Y eso lo llevó a plantear algo que, aunque a muchos les resulta incómodo, es difícil de rebatir. Quien quiere mantenerse en el poder tiene que estar dispuesto a hacer cosas que otros no harían. No siempre cosas malas, pero sí duras. A veces injustas. A veces cínicas. Él no lo decía para justificar la crueldad o la mentira, sino para dejar en claro cómo funciona el juego. Un juego que, para ganar, no premia al más bueno ni al más brillante, sino al más hábil. Y en esa habilidad, muchas veces entran la manipulación, el engaño y la frialdad emocional. Porque quien se detiene a pensar en si lo que hace está bien o mal, corre el riesgo de quedarse atrás frente al que actúa sin hacerse esas preguntas. Piénsalo así, en un entorno competitivo, donde hay que tomar decisiones rápidas y mostrar resultados, ¿quién tiene ventaja? La persona que reflexiona, que consulta, que intenta ser justa. O la persona que actúa con firmeza, sin remordimientos, incluso si está pisando a otros. En muchos casos, gana el segundo.
No porque sea mejor, sino porque el sistema favorece la acción inmediata, la imagen de autoridad, la narrativa de éxito. Y esto va más allá del carácter individual. Es un patrón. Un ciclo. En cualquier jerarquía, cuando alguien con ese perfil asciende, suele rodearse de personas que refuerzan su estilo. Personas que no lo desafían, que no lo cuestionan. Y así se construye una cultura de poder que se sostiene sobre la obediencia y la apariencia. Mientras tanto, quienes tienen pensamiento crítico, quienes podrían aportar matices o advertir riesgos, se convierten en una amenaza para ese tipo de liderazgo. Y son desplazados, silenciados o simplemente ignorados. Maquiavelo lo explicaba con claridad. Decía que un príncipe debía elegir bien a sus consejeros, pero que también debía saber cuándo no escucharlos. Porque al final, mantener el poder dependía de no parecer débil. Y claro, en la práctica, eso lleva a que muchos líderes se rodeen solo de quienes les dan la razón. Así, con el tiempo, se convencen de que su visión es la única válida. Y ahí es donde el poder empieza a volverse peligroso. Este patrón lo hemos visto 1000 veces. No hace falta pensar en grandes figuras históricas. Basta con recordar a ese jefe que no aceptaba críticas, que tomaba decisiones absurdas pero esperaba obediencia absoluta. O ese dirigente que solo se rodeaba de aduladores. Gente que, aunque no tuviera ideas propias, sabía cómo mantenerse cerca del poder simplemente diciendo lo que el otro quería oír. Y aquí se junta todo, el efecto Dunning-Kruger, la importancia de la apariencia, la audacia de los menos conscientes y la necesidad de rodearse de sumisos. Es una receta que, aunque suene negativa, es real. Y sigue funcionando. Por eso es tan común ver a personas poco preparadas ascendiendo, no porque tengan un plan perfecto, sino porque el entorno, tal como lo entendía Maquiavelo, premia la osadía sin pausa. Pero ojo, eso no significa que el poder esté condenado a estar siempre en manos de personas así. Solo significa que, si no entendemos cómo funciona este mecanismo, vamos a seguir viéndolo repetirse. Porque el problema no es solo quién llega al poder, sino porque lo permitimos. ¿Qué tipo de liderazgo aceptamos? ¿Qué tipo de discurso nos resulta más cómodo? Y ese punto es clave. Porque muchas veces no es que el líder mienta bien. Es que nosotros, como grupo, preferimos una mentira cómoda a una verdad difícil. Es más fácil seguir a alguien que dice yo tengo todas las respuestas que escuchar a alguien que nos dice esto es complejo, vamos a necesitar tiempo y reflexión. Pero en ese impulso por encontrar soluciones rápidas, nos dejamos llevar por apariencias. Y sin darnos cuenta, colocamos a personas incapaces en lugares clave. A esta altura, la pregunta deja de ser por qué llegan al poder y empieza a transformarse en algo más inquietante, ¿por qué los dejamos quedarse ahí? Porque si bien es cierto que muchas personas sin preparación y criterio logran acceder a posiciones importantes, lo que realmente les da poder duradero es la forma en que el entorno responde a ellos. Y en eso, todos jugamos un papel. Uno de los mecanismos más potentes para sostener a estos líderes es el miedo. Pero no necesariamente miedo a ser castigado, sino miedo a incomodar. A quedar mal. A ser señalado como el problemático del grupo. En muchos ambientes de trabajo, en la política, incluso en círculos sociales, hay una especie de acuerdo silencioso, no lo contradigas, es peor. Y así, el jefe que no escucha sigue tomando decisiones erradas, el político que improvisa sigue subiendo en las encuestas, el directivo que no sabe liderar se mantiene por años en su puesto. No porque sea capaz, sino porque nadie se anima a cuestionarlo en voz alta. Esto genera una cultura de silencio. De resignación. Donde la gente dice en privado lo que no se atreve a decir frente a los demás. Y eso alimenta aún más al líder inseguro, que interpreta ese silencio como aprobación. Cree que lo está haciendo bien, porque nadie lo contradice. Y los que sí se dan cuenta, se van. O se quedan callados, pensando que no vale la pena exponerse. Es un círculo vicioso. Y aquí volvemos a Maquiavelo. Él decía que el príncipe debía ser temido más que amado, si no podía ser ambas cosas. Porque el miedo, bien gestionado, garantizaba obediencia. No se refería necesariamente a terror físico.
Hablaba del miedo a perder el favor, a perder el puesto, a ser excluido. Y hoy eso se traduce en algo muy concreto, miedo a salir del molde. A cuestionar lo que todos aparentan aceptar. Pero también hay otro factor más sutil, la comodidad. Porque hay algo tranquilizador en seguir a alguien que proyecta seguridad, aunque esté equivocado. Nos libera de la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. Nos da una ilusión de orden. De dirección. Incluso cuando ese rumbo nos lleva a lugares problemáticos. Y ese deseo de comodidad también sostiene a muchos líderes mediocres. Porque preferimos una falsa certeza a una verdadera incertidumbre. Entonces, no basta con decir es culpa de ellos, de los que no están preparados. El problema también está en la estructura que lo sostiene. En la cultura de trabajo que castiga la crítica constructiva. En los votantes que premian el carisma por encima del contenido. En los equipos que prefieren la armonía superficial antes que el pensamiento crítico. Pero no todo es negativo. Porque así como este tipo de liderazgo se instala gracias a ciertos comportamientos colectivos, también se puede cambiar con otros. Y todo empieza por entender lo que está pasando. Por atrevernos a decir lo que pensamos, aunque incomode. Por dejar de premiar el ruido y empezar a valorar la claridad. Por aprender a distinguir entre quién sabe y quién solo parece saber. Claro, eso no es fácil. Requiere entrenamiento. Requiere valentía. Y sobre todo, requiere comunidad. Porque una sola persona cuestionando puede ser silenciada. Pero cuando hay varios que piensan parecido y empiezan a hablar, el silencio se rompe. El líder deja de sentirse intocable. Y el grupo empieza a recuperar su criterio. Ahora bien, hay algo todavía más inquietante en todo esto, y es lo que ocurre cuando las personas que llegan al poder, no por su competencia, sino por otras vías más confusas, comienzan a tomar decisiones reales. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo llegan. Pero, ¿qué pasa después? Pasa lo que seguramente has visto más de una vez, decisiones absurdas, políticas que no tienen sentido, reacciones emocionales en lugar de análisis. Vemos líderes que improvisan, que cambian de opinión cada semana, que se rodean de gente aún más torpe para no sentirse amenazados. Y mientras tanto, la vida cotidiana de millones de personas se ve afectada. Maquiavelo, con su visión fría y brutal de la política, no era ingenuo respecto a esto. Él entendía que una vez en el poder, el líder tenía una prioridad sobre todas las cosas, conservarlo. No hacerlo bien, ni ser justo, ni construir un legado. No. Conservarlo. Y cuando esa es la prioridad, se toman medidas que tienen más que ver con el miedo que con la razón. Más con proteger la imagen que con proteger al pueblo. Y aquí aparece algo que hoy seguimos viendo, siglos después, cuando alguien sin preparación llega al poder, su entorno cambia por completo. De pronto, tiene acceso a recursos, influencia, cámaras, gente que lo trata como si realmente supiera lo que hace. Se genera un espejismo. No porque él haya cambiado, sino porque el entorno se acomoda a su rol. Y es ahí cuando puede empezar a creérsela. Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Porque no solo se trata de una persona tomando malas decisiones. Se trata de una red que se forma a su alrededor para justificarlo, defenderlo, protegerlo. Lo hemos visto en gobiernos, empresas, organizaciones de todo tipo. Un líder mediocre rara vez se sostiene solo. Se sostiene porque hay gente que encuentra beneficio en su debilidad. Porque la debilidad en el poder es una oportunidad para otros. Y esto se alimenta de un mecanismo psicológico muy humano, la necesidad de coherencia. Una vez que alguien se ha comprometido públicamente con un líder, incluso si ese líder muestra ser un desastre, cuesta mucho dar marcha atrás. Nadie quiere admitir que se equivocó. Entonces se justifica. Se minimiza. Se mira para otro lado. Y esa ceguera colectiva permite que el liderazgo mediocre se prolongue, incluso se fortalezca. Maquiavelo, otra vez, lo vio venir. Él decía que el poder se sostiene no solo por la fuerza o la astucia, sino también por las debilidades de los demás. Por eso recomendaba que el príncipe supiera cómo usar las flaquezas de su entorno a su favor. En otras palabras, que aprendiera a manipular las inseguridades, las ambiciones, los miedos ajenos.
¿Y cómo se hace eso? No hace falta ser brillante. Basta con tener un mínimo instinto para detectar que quiere oír la gente, que les da miedo, a que se aferran. De ahí salen los discursos que apelan a la nostalgia, al resentimiento, al nosotros contra ellos. Y cuanto más simple el mensaje, más fácil de digerir. El líder se vuelve una especie de espejo, no refleja lo que él es, sino lo que la gente quiere ver. Eso explica por qué hay líderes que parecen tan vacíos, pero funcionan. Porque no tienen contenido propio. Son como pantallas que proyectan lo que el público necesita en ese momento: seguridad, identidad, esperanza, rabia, lo que sea. Y eso los hace útiles. No por su inteligencia, sino por su capacidad para adaptarse al deseo colectivo, aunque ese deseo esté mal dirigido. Y aquí hay una paradoja brutal. Porque cuanto más vacío está ese líder, más fácilmente se puede llenar con las proyecciones de los demás. Y eso lo hace, en cierto modo, más poderoso. Porque no tiene que rendir cuentas de quién es. Solo tiene que mantener la ilusión. Esto no significa que la gente sea tonta. Significa que hay emociones muy profundas que todos compartimos y que, en momentos de crisis, pueden hacer que bajemos la guardia crítica. Queremos que alguien nos diga qué hacer. Que nos dé seguridad. Que nos saque del caos. Y si esa figura aparece, aunque sea mediocre, puede generar una especie de alivio colectivo. Pero ese alivio es frágil. Y más tarde o más temprano, la realidad se impone. Y ahí es cuando empiezan los problemas más serios, cuando el disfraz ya no alcanza. Cuando las decisiones afectan la economía, la educación, la salud. Y cuando ya no se puede ocultar la falta de preparación. Y aún así, muchas veces se vuelve a repetir el ciclo. Porque el sistema que permitió su ascenso sigue intacto. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, tal vez la pregunta más importante no es por qué llegan los más torpes al poder, sino por qué los dejamos quedarse. Porque sí, podemos hablar de manipulación, de debilidad institucional, de emociones colectivas, de la maquinaria del marketing político, pero al final hay algo más profundo, una sensación de impotencia que se ha ido acumulando con los años. Muchos han dejado de creer que pueden hacer una diferencia. Y cuando uno deja de creer, deja de vigilar. Deja de exigir. Deja el espacio libre. Maquiavelo escribió para príncipes, sí, pero indirectamente también le hablaba al pueblo. Porque al desnudar el poder, lo que nos mostró fue lo fácilmente que puede corromperse todo cuando no hay límites, cuando no hay consecuencias, cuando se juega con la esperanza de la gente como si fuera una ficha más en un tablero. Y aunque él no era moralista, sí dejó pistas muy claras de lo que pasa cuando se concentra demasiado poder en manos de alguien incapaz. No porque ese alguien sea malo, necesariamente, sino porque no entiende el impacto de sus decisiones. Porque se guía más por impulsos que por principios. Porque no se rodea de personas valientes que le digan la verdad, sino de obedientes que le digan que todo está bien. El resultado de eso es algo que muchos conocemos de cerca, el deterioro lento y doloroso de todo lo que importa. No de golpe, no como en las películas, sino poco a poco. Como el agua que gotea sobre la piedra. Un servicio que deja de funcionar, una ley que se aprueba sin debate, una mentira que se repite hasta que se vuelve normal. Y mientras tanto, la gente se adapta. Porque adaptarse es más fácil que resistir. Hasta que un día, sin saber cómo, uno se encuentra defendiendo a quien antes criticaba, aceptando lo que antes le parecía inaceptable. No porque haya cambiado de opinión, sino porque se ha cansado. Porque está harto. Porque siente que no hay alternativas. Esa es la trampa más peligrosa. La normalización del sinsentido. Pero no todo está perdido. Nunca lo está. Si algo enseña la historia, y Maquiavelo la conocía muy bien, es que los ciclos se rompen. Que las sociedades despiertan. Que las máscaras caen. Pero no por arte de magia. Pasa cuando dejamos de consumir política como si fuera entretenimiento y empezamos a exigir como ciudadanos adultos. Pasa cuando dejamos de mirar solo lo que alguien dice y empezamos a observar lo que hace. ¿Con quién se rodea? ¿Qué decisiones toma cuando nadie lo ve? Y, sobre todo, pasa cuando dejamos de aceptar la torpeza como si fuera algo inevitable.
porque no lo es. Hay personas honestas, preparadas, valientes. Pero muchas veces no llegan porque el sistema está hecho para filtrar a los que no se adaptan al juego. Y si no cambiamos las reglas, seguiremos viendo a los mismos perfiles una y otra vez, solo con diferentes máscaras. Por eso, más que indignarnos, que también es válido, el desafío está en estar atentos. En hablar de esto. En no dejar que las palabras pierdan su sentido. En no aceptar lo mediocre como lo normal. Así que, si este video te hizo pensar en algo, aunque sea un poco, te invito a que lo compartas. No por mí. Por la conversación. Porque si queremos mejorar la forma en que se ejerce el poder, necesitamos hablar de estas cosas con más profundidad, sin fanatismos, sin frases vacías. Y si te interesa seguir explorando cómo la psicología y la historia se cruzan para explicar el presente, podés suscribirte. Acá no vas a encontrar respuestas fáciles, pero sí preguntas que vale la pena hacerse. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo.